Bienvenidos a un nuevo video del Búho de Minerva. Seguimos trabajando con los filósofos políticos. En esta ocasión vamos a intentar abordar la filosofía del filósofo inglés John Stuart Mill. John Stuart Mill nació en Londres el 20 de mayo de 1806 y murió en Francia en 1873. Fue filósofo, político y economista de origen escocés y representante de la escuela económica clásica y de la teoría utilitarista. Su planteamiento ético sigue las líneas de su padrino, Jeremy Bentham, que sería acogido y difundido por el autor inglés. El sistema político que propone Stuart Mill se podría sintetizar bajo el nombre de democracia moral. Él afirma que el Estado tiene fundamentalmente dos fines. En primer lugar, proteger a los ciudadanos de la rapacidad de sus mismos compatriotas, de los otros ciudadanos, pero también proteger a los ciudadanos de los despropósitos del propio Estado, es decir, de la voracidad, de cómo las mismas personas pueden, buscando sus intereses personales, intentar destruir a los otros, pero también cómo el Estado puede muchas veces oprimir a las personas no contribuyendo a su propio desarrollo. Para eso el Estado tiene la obligación de generar mecanismos, como en la actualidad puede ser la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene como finalidad proteger a los ciudadanos de un Estado de los propios abusos del Estado o de las grandes empresas que pueden acosar a los ciudadanos. Para Stuart Mill también se le suma a estas dos grandes finalidades del Estado la derrota a los tres grandes males sociales que él ve como los principales en una sociedad. En primer lugar, él propone que el Estado debería vencer a la ignorancia mediante la educación. El segundo mal que Stuart Mill veía que el Estado tenía que ayudar a derrotar era la enfermedad o las enfermedades. En este caso, se iba a poder derrotar a la enfermedad mediante la inversión en el desarrollo científico. El Estado debía invertir grandes sumas de dinero en desarrollar la ciencia, porque de esta manera se aseguraba que a largo plazo iba a poder derrotar a las enfermedades. Por último, el tercer mal social que el Estado debería exterminar y vencer es la pobreza extrema. ¿Cuál es la propuesta de Stuart Mill para derrotar a la pobreza extrema? Bueno, básicamente el hacer legislaciones, el hacer leyes que promuevan que ninguna persona tenga que pasar por las miserias, como por ejemplo la falta de un techo o de qué alimentarse. Stuart Mill diferenciaba lo que era la pobreza eh, común, como personas que eh, tenían solo lo necesario para vivir, y la pobreza extrema, que es lo que nosotros llamaríamos la indigencia. A continuación, Stuart Mill hace un planteo muy interesante acerca de la crítica al capitalismo que él estaba viviendo. Stuart Mill sostiene que el capitalismo actual, el capitalismo de su época, debía ser mejorado. No se oponía al capitalismo, pero sí hablaba de un capitalismo ético, de un capitalismo moral que había que solucionar. Él dice textualmente: los productos del trabajo se reparten hoy en día casi en razón inversa al trabajo. La parte mayor para aquellos que nunca han trabajado. La parte que le sigue en magnitud para aquellos cuyo trabajo es casi nominal. Y así sucesivamente en una escala descendente, disminuyendo la remuneración,
a medida que el trabajo es más arduo y desagradable, hasta que el trabajo corporal más fatigoso y difícil termina recibiendo apenas lo necesario para la vida. Fin de la cita. Con esto, Stuart Mill nos hace ver que vivimos, y creo que sigue teniendo completa vigencia, en un esquema donde las riquezas se reparten de forma proporcionalmente inversa al sacrificio del trabajo. Es decir, aquellas personas que hacen trabajos más arduos y fatigosos, como por ejemplo los obreros, como por ejemplo, no sé, un albañil, un minero, un cartonero, yendo a nuestra realidad social, personas que trabajan dejando la vida corporalmente hablando, cobran apenas lo necesario para la vida. Y en el otro extremo, las personas que nunca han tenido necesidad de trabajar en su vida, porque han nacido en cuna de oro, porque han heredado grandes riquezas, son las que justamente tienen la mayor cantidad de fortunas, aquellas que jamás han trabajado físicamente. Y en el medio, bueno, hay una variedad donde se, digamos, se privilegia el trabajo mental o el trabajo ejecutivo por sobre el trabajo físico. Esto que Stuart Mill ve en su época creo que merece una traída hacia la actualidad. Hoy en día podemos ver que el 1% de la población actual es poseedora del 50,1% de las riquezas, mientras que el 70% de la población, escuchen bien esto, el 70% de la población posee solo o se reparten entre este 70% de la población un 2,7% de las riquezas y hay un 29% restante que se reparte el resto del 47,9%. Esta realidad que vemos patente en la distribución de las riquezas en el mundo, sin duda es una realidad inicua, injusta. Hay un filósofo francés en la actualidad, Alain Badiou, que plantea en uno de sus libros que esta distribución de las riquezas es el origen de todos los males, es la causa de todo el malestar social que existe en el mundo. Pero bueno, Stuart Mill hace un ensayo para ver cuáles son las causas de esta infelicidad social y este malestar social, y de alguna manera en las causas hay una propuesta de salida. En primer lugar, él dice que el origen de la propiedad no ha sido históricamente la actividad, sino más bien la violencia, es decir, que las grandes familias adineradas, si uno se remonta a cómo se generaron esas riquezas han sido generadas mediante la conquista violenta de territorios. Es decir, no porque las personas que las adquirieron hicieron grandes obras de ingenio y por lo tanto eso les hizo tener grandes riquezas, sino más bien porque se impusieron violentamente sobre otros, tomaron grandes extensiones de tierra y luego sí las cultivaron y con eso pudieron amasar grandes fortunas. También tenemos que considerar que para Stuart Mill las leyes de la propiedad han fomentado la desigualdad y han impedido iniciar juntos la carrera. Es decir, la propiedad o las leyes que regulan la propiedad al no regular, por ejemplo, la herencia, han hecho que las personas cada vez se enriquecieran más generación tras generación, mientras que otras se empobrecieran más, lo cual hace que dos individuos al nacer tengan semejante eh, puntos de partidas disímiles que hagan imposible que puedan llegar al mismo destino. Las leyes para Stuart Mill deberían favorecer
la difusión de la riqueza, la distribución de las riquezas y no la concentración. Para Stuart Mill, la propiedad privada ganada por la actividad está perfecto. Es decir, si una persona, por haber realizado un invento, un descubrimiento o lo que sea, pero por su propia actividad genera una gran riqueza y con eso adquiere grandes propiedades, bueno, eso está perfecto y debe ser respetado por el Estado. Lo que Stuart Mill propone modificar y propone ver de qué manera se puede hacer es el tema de las propiedades adquiridas por herencia. Y en ese sentido es algo que nos parece importante tener en cuenta. Pasemos ahora más a lo político, dejemos un poquito lo económico y analicemos la democracia que propone Stuart Mill. Stuart Mill valora profundamente la democracia, fundamentalmente porque él dice que la democracia incentiva la participación en la vida política y al incentivar el hecho de que los ciudadanos se interesen por la política, también hace que se eleve el nivel intelectual de los mismos ciudadanos. Es decir, si uno le interesa la política, va a buscar informarse sobre ella, va a procurar leer, ver sus fundamentos, y eso en general produce que los ciudadanos incrementen su nivel intelectual. Pero la democracia que propone Stuart Mill es una democracia muy particular. Él afirma que es el hecho de que cada persona que vote, da lo mismo qué persona sea, su voto vale uno, es algo que a él le resulta injusto y que debe ser modificado. Entonces propone lo que se llama una democracia cualificada. Es decir, depende de quién seas vos, va a ser la cantidad de votos, o podemos llamarlo así, la cantidad de puntos que tu voto genere. Y así hace como una especie de escala de quiénes tendrán más o menos puntos en sus votos. Entonces, él afirma que, por ejemplo, un obrero no especializado, es decir, un changarín, alguien que trabaja de lo que sale, su voto valdría uno, mientras que un obrero especializado, un albañil, un carpintero, su voto valdría 2 puntos. Un capataz, o sea, otro obrero, pero que tiene a cargo a otros obreros para coordinar una obra, su voto valdría 3 puntos, mientras que un empresario, o un fabricante o un comerciante, su voto valdría 4. Pero los votos que más valdrían serían, llamativamente para Stuart Mill, los de los artistas o los de los graduados universitarios, que valdrían 6 puntos. Stuart Mill ve en un valor muy importante en el estudio, una intuición y una sensibilidad muy importante en los artistas, por los que los hace ser también los que más valga su votos, incluso por encima de los empresarios o los dueños de los medios de producción que los hace valer un poco menos. Esta democracia cualitativa o cualificada que propone Stuart Mill es digna de considerar. Uno puede estar o no estar de acuerdo, pero también pensemos que el sistema democrático, con todo el bien que le ha hecho a la humanidad, también ha llevado al poder a personajes como el mismísimo Hitler o, sin ir tan lejos, a Donald Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, simplemente para tenerlos en cuenta. Este ha sido el resumen de la filosofía política de Stuart Mill. Esperamos haber sido claro y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos, animales políticos y bípedos racionales.